Hola, muy buenos días. De parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ingeniería y Arquitectura, específicamente en la carrera de Ingeniería Química, el alumno René Ramírez Torres hace la presentación para la asignatura Laboratorio de Procesos de Separación con la práctica número 1 que tiene por nombre Capacitación para la operación de una columna de extracción líquido-líquido, teniendo como encargado de la materia al catedrático Dr. Juan Gabriel Álvarez Ramírez. Procedemos con lo que es el resumen de esta práctica. En esta práctica se trató sobre la capacitación para la operación de una columna de extracción líquido-líquido, la cual consiste en separar una o varias sustancias disueltas en un disolvente mediante su transferencia a otro disolvente insoluble o parcialmente insoluble. Se pudo obtener el conocimiento del procedimiento de puesta en marcha, su operación y paro de la columna de la extracción líquido-líquido. Para ello, primero aprendimos a localizar y saber el funcionamiento de cada componente dentro de la columna y del gabinete de control, así como también conocer sus servicios auxiliares, de manera breve para poner en marcha a la columna de extracción líquido-líquido. Primero se debe preparar la mezcla y después encender la columna desde el gabinete de control. Esta sección se verá más a detalle en el procedimiento. Las dos bombas deben de estar calibradas para ponerlas en marcha. Una vez hecho esto, se empieza a alimentar la mezcla por el lomo superior hasta llenar el lomo inferior de la columna. Durante determinado tiempo se tomaron muestras para los platos 1, 2 y 5. Cuando se finalizó el proceso, se presionó el botón Stop de las bombas dosificadoras y se apagó la columna desde el gabinete de control. Se esperó un tiempo para desfogar y limpiar. Como parte del resultado de la realización de esta práctica, se podrá observar la realización de un diagrama donde se muestran los componentes que la conforman. Continuamos con lo que es la introducción. Cuando la separación por destilación es ineficaz o muy difícil, se hace uso de la extracción líquido-líquido. Es útil en situaciones donde existen mezclas con puntos de ebullición muy cercanos o bien sustancias termolabiles, es decir, que sufren degradación por el calor. Esta operación unitaria se basa en la separación de los componentes por diferencias en estructura química en vez de volatilidad como se hace en destilación. Definición: la extracción líquido-líquido es una operación unitaria que permite la recuperación de un soluto de una solución a partir de la mezcla de dicha solución con un solvente. El fundamento de esta separación es la diferencia de solubilidad del compuesto a extraer en dos diferentes solventes. Después de poner en contacto el solvente y la mezcla, se obtienen dos fases líquidas que reciben el nombre de extracto y refinado. Los conceptos de extracto y refinado son los siguientes. Extracto es la corriente rica en solvente extractor y contiene el soluto deseado. Normalmente está constituida por la fase líquida de menor densidad, por lo que sale por la parte superior del extractor. Refinado es una corriente rica en el líquido portador del soluto de mayor densidad que el solvente, por lo que aparece en la parte inferior del extractor. Como marco teórico tenemos que en cualquier proceso de extracción se necesitan estos tres puntos: contacto de la disolución líquida original con el disolvente, separación de las fases líquidas formadas, que fue lo que se mencionó anteriormente, que es el extracto y el refinado, y por último la recuperación del disolvente. Los puntos anteriores constituyen lo que se denomina etapa de extracción. El proceso completo de extracción puede comprender otras operaciones tales como la separación y la recuperación del solvente de su mezcla con el soluto y la del solvente que haya quedado disuelto en la disolución tratada. La extracción líquido-líquido se aplica por lo general en casos donde
Los componentes de la solución son relativamente poco volátiles. Los componentes poseen prácticamente las mismas volatilidades cuando se hallan en mutua solución. Y por último, el componente deseado de menor volatilidad se encuentra en la solución en cantidades relativamente pequeñas. En este caso, el componente menos volátil puede extraerse con ayuda de un segundo solvente para obtener una solución concentrada, más concentrada. Vamos a ver lo que son algunos equipos de extracción, tales como el mezcladores sedimentadores. Se encuentran dos figuras. En la imagen de la izquierda se observa un mezclador sedimentador separado y en la figura de la derecha se observa un equipo de extracción líquido-líquido donde tanto el mezclador como el sedimentador son la misma unidad. El equipo cuenta con un sedimentador y mezclador que pueden ser la misma unidad, esto en situaciones donde el equipo trabaja en extracciones de flujo discontinuo. El equipo también cuenta con un conductor agitador de aspas o turbina. Una vez que el ciclo de mezclado termina, se forman dos capas, las cuales se decantan por gravedad, retirando extracto y refinado. Estos son retirados a través de una línea de descarga provista por una mirilla de vidrio. Torres de pulverización empacadas y para extracción. Este tipo de equipo trabaja por contacto o contracorriente y no por etapas, de modo que mezcla y sedimentación ocurren de forma simultánea y continua. Aquí observamos lo que es un diagrama para torre de pulverización y la extracción líquido-líquido. Torres empacadas. Estas se asemejan a las torres de pulverización con la diferencia de que están rellenas de empaques, tales como anillos o monturas que dispersan las gotas a intervalos frecuentes en la torre, provocando coalescencias y regeneración de gotas, favoreciendo la separación. Torre de platos perforados. En estas torres la redispersión de las gotas de líquido se lleva a cabo por medio de platos perforados transversales. El espaciado entre los platos es de 150 a 600 milímetros. El líquido ligero es la fase dispersa y los conductos de descenso permiten el paso de la fase continua de un plato a otro. Pasamos con lo que son los objetivos de la práctica. Como objetivo general tenemos identificar la instrumentación y operar una columna de extracción líquido-líquido. Como objetivos particulares tenemos identificar y conocer la instrumentación de la columna a través de la capacitación, donde se hablará de sus componentes principales y de su funcionamiento. Como segundo objetivo particular tenemos lo que es operar una columna para el proceso de extracción líquido-líquido desde el gabinete de control. Procedimiento: preparar la mezcla de acuerdo a las indicaciones. Encender la columna de extracción líquido-líquido desde el gabinete de control. En el gabinete de control se encienden las bombas de calibración de la mezcla y la bomba de calibración del disolvente. 4. Calibrar las bombas de mezcla y disolvente ajustando la apertura que se indique. 5. Colocar en la parte inferior de la bomba de mezcla un recipiente que contenga la mezcla. 6. Colocar en la parte inferior de la bomba de calibración del disolvente un recipiente que contenga el disolvente. 7. Activar a cada bomba con el botón rojo. 8. Alimentar a la mezcla por el domo superior hasta llenar el domo inferior de la columna. 9. Activar la bomba disolvente. 10. Las bombas continuas encendidas hasta que llegue el líquido al principio del domo inferior.
De manera controlada, ir llenando la columna evitando el derrame en el colector TB20. Cuando esté llena la columna, detener las bombas y tomar muestras, las cuales se toman de 5 a 10 minutos hasta el tiempo determinado de 30 minutos. Tomar muestras en la fase inferior de los platos 1 y 2, así como en la parte superior del plato 5. Analizar en las muestras el porcentaje de concentración. Con las curvas de calibración, identificar en qué concentración se están trabajando. Cuando esté analizado, se verifica que el sensor de nivel esté en correcto funcionamiento, de lo contrario se desfoga por la fase inferior por medio de la válvula. El desfogue se debe realizar en un recipiente etiquetado con las características correspondientes. Conservar en otro recipiente inferior. Medir los volúmenes de cada fase. Limpiar la columna de extracción líquido-líquido alimentando por las dos bombas agua purificada. En la parte inferior se tiene abierta la válvula desfogando directamente a un tanque alrededor de 5 minutos. Cerrar la válvula y llenar la columna apagando las bombas. Dejar el agua de 5 a 15 minutos para después desfogar. Verificar que no haya presencia de reactivo. En caso de haber, se repite el proceso de limpieza. Cuando se finalice el proceso, se debe presionar el botón Stop de las bombas dosificadoras. Una vez que se han apagado los componentes de la extracción líquido-líquido, presione el botón de paro de emergencia. Deben de apagarse todos los indicadores de botones del gabinete. Y por último, gire el interruptor general en la posición Off. En la figura 4 se muestra el encendido de las bombas de calibración de la mezcla. Figura 5, calibración de las bombas de la mezcla y de las bombas del disolvente. Figura número 6, activar cada bomba en el botón rojo. Figura número 7, alimentación de la mezcla hasta llenar el domo inferior. Figura número 8. Las bombas continúan encendidas hasta que llegue el líquido al principio del domo superior. Figura número 9. Toma de muestra en los platos 1, 2 y 5. Figura número 10. Desfogue de la columna de la válvula. Figura número 11. Llenar la columna y dejarla con agua de 5 a 10 minutos. Las observaciones. Se utilizaron solo dos botones del gabinete de control para la bomba de alimentación, mezcla y disolvente. Figura número 12. Para la segunda observación, se tomaron muestras en la parte inferior, ubicadas en el plato 1 y 2, y de la parte superior en el plato número 5, que está en la figura número 13. Resultados. Se obtuvo el diagrama de flujo para la columna de extracción líquido-líquido. Se muestra que por la parte superior entra el solvente y la mezcla, y sus partes son P101 bomba dosificadora de engrane, P102 bomba dosificadora de engrane. La primera es para la mezcla y la segunda es para el solvente. C101 columna de platos empacados con anillos Raskin. B101 recipiente medidor de nivel. LC101 control de nivel de lazo 101. B102 recipiente recolector para la parte inferior. B103 recipiente colector para la parte superior. Discusión. La realización de esta práctica fue para identificar cada uno de los componentes de una columna de extracción líquido, en la que pudimos apreciar perfectamente cada componente en su respectivo orden y manejo necesario que se requiere cada uno para que opere en buenas condiciones. Por último, como conclusiones, tenemos que a través de esta práctica pudimos darnos cuenta que el funcionamiento de la columna de extracción está relacionado con los conocimientos que hemos obtenido anteriormente en prácticas pasadas, ya sea en laboratorio de operaciones unitarias o en la teoría. Es decir, al calibrar las bombas, realizar tomas de muestras, hacer curvas de calibración, lo que nos lleva a tener una mejor comprensión. Y por último, las referencias bibliográficas, el McCabe,
1998, Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, Tejeda A. Montesinos. 2011, Bioseparaciones Pearson y el Manual del Perry del 2012, y el Rivera M. Cardona, Análisis de procesos simultáneos para la extracción a nivel improductivo. Bueno, sería todo por este video, esta primera práctica. Muchas gracias por su atención.